Capítulo 7. El caballero pobre. Por la espesura del bosque de Sherwood marchaba un caballero acompañado tan solo por un jovencito de muy pocos años. Ambos tenían hermosos corceles, pero sus ropas se veían pobres y viejas. Se dirigían a la abadía de Santa María, muy cercana a Nottingham. Al oír el trote de los caballos, pequeño Juan se abrió paso entre las ramas e hizo señas al jinete y a su compañero para que se detuvieran. Los jinetes eran para Robin y sus hombres la mejor presa. Se trataba en general de gente rica, a la que despojaban fácilmente de su dinero para distribuirlo entre los pobres. ¿Quién es vuestro jefe?, inquirió el caballero, al tiempo que detenía su caballo y extendía una de sus manos con un gesto en el que pareció intentar proteger al joven que lo acompañaba. «Es Robin Hood», fue la respuesta. «He oído hablar mucho de él. ¿Tendréis la bondad de conducirme a su presencia?», solicitó el caballero. Pequeño Juan, sin responder, tomó las riendas del corcel del caballero y lo condujo mientras el jovencito avanzaba detrás al paso lento de su caballo. Cuando Robin descubrió la presencia del caballero y su acompañante, se dirigió hacia ellos. El caballero, al verlo acercarse, echó pie a tierra y le dijo: «Debéis ser Robin Hood, el jefe del hombre que se cruzó en nuestro camino». «Así es, caballero», respondió Robin. «¿Qué os aqueja?», inquirió con curiosidad al ver la pobreza de la vestimenta de ambos. «Nada en absoluto», dijo con orgullo el mayor de los jinetes. «Me llamo Sir Richard de Lea. Solo quiero deciros que si vuestra intención es el robo, encontraréis apenas 10 chelines en mi bolsa». Robin Hood miró al pequeño Juan guiñándole el ojo. Ya habían oído ese cuento cientos de veces. «Decidme entonces, señor», continuó Robin, dirigiéndose al caballero, «¿por qué os encontráis en situación de tan gran pobreza?» «Esa es una historia larga de contar. Yo era un rico caballero, normando, hasta hace 2 años. Parte de mi fortuna me fue robada, y para coronar esta desgracia, mi hijo mayor hendió durante un torneo el casco de un caballero. Se declaró más tarde que el caballero había muerto, y para salvar a mi hijo de ir a prisión, debí pagar una multa exorbitante. Para ello, el abad de Santa María me otorgó un préstamo». «¿El abad presta dinero? Es increíble», dijo riendo Robin. «Yo prometí al abad», siguió diciendo Sir Richard, «que al cabo de 1 año devolvería el dinero o entregaría mis tierras y mi casa. La fecha se cumple mañana. No puedo devolverle el dinero y voy a presentarme al abad para entregarle mis tierras». «¿Por qué no habéis pedido un nuevo préstamo para evitar ser despojado de vuestras propiedades?», preguntó Robin después de permanecer unos segundos pensativo. «¿Quién sería capaz de prestar 400 libras a un caballero en quiebra?». A todo esto, el joven acompañante de Sir Richard bajaba en silencio la cabeza, escondiendo su rostro y su mirada a todos los hombres de Robin que rondaban por allí. Mientras Sir Richard relataba su triste historia, parecía esforzarse por contener los sollozos. «Sir Richard», repuso Robin, «desgracias como la que acabáis de contarme son habituales en estos tiempos. Ved al abad mañana mismo y rogadle que os conceda un nuevo plazo para devolver el dinero». «El abad es un hombre duro, Robin Hood», respondió el caballero. «El abad solo quiere apropiarse de tierras y castillos», afirmó Robin recordando sus propias desgracias. «Si se niega a conceder un nuevo plazo, le pagaréis la deuda completa. Me encantará ver la cara enfurecida del abad». «Muy divertido», exclamó Sir Richard, «pero yo no tengo el dinero». «Yo os lo prestaré», fue la respuesta de Robin. «Pequeño Juan, ve al arca de nuestros tesoros y trae la suma que necesita Sir Richard». El caballero estaba emocionado y sorprendido. Su acompañante no sacaba sus ojos claros del rostro de Robin. El joven ordenó que entregaran a Sir Richard nuevas vestiduras y que colocaran una nueva silla sobre el lomo de su corcel. Lo mismo debían hacer con el muchachito, pero cuando los hombres se le acercaron, retrocedió sin decir palabra y no aceptó ninguna ayuda de su parte. «Hoy es el día»,
mascullaba Hugo de Reynold, abad de Santa María. A las 12 seré dueño de las tierras y el castillo de Richard de Lea. El astuto abad sabía que el caballero no había reunido el dinero para pagar su deuda. «No olvidéis vuestra promesa, abad Hugo», recordó Guy de Gisborne, que se hallaba junto al abad en la amplia sala. Hugo de Reynold alzó su vista hacia el sheriff, que permanecía de pie. «¿Queréis verdaderamente casaros con la joven Marian de Lea?» «Su padre no deseará que Marian salga del castillo para entrar en un convento cuando vos lo arrojéis de allí», repuso Guy. «Ella podrá permanecer en su casa y yo pasaré a ser Guy de Gisborne, caballero de Lea, por derecho propio». Asintió Hugo sin estar muy convencido. «Abad, no andemos con vueltas. Enviad a alguno de vuestros hombres de confianza y hacer traer hoy mismo a la joven Marian». El abad se puso de pie. El momento en que Richard de Lea debía llegar para pagar su deuda iba acercándose. Comenzó a desplazarse nervioso desde un extremo a otro de la estancia. Un monje entreabrió la puerta. «Dos jinetes se acercan, señor abad». El abad y Guy se asomaron a la ventana de la torre para ver todavía a la distancia las figuras que se dirigían hacia ellos. El abad se intranquilizó. No pensaba que Sir Richard estuviera en condiciones de pagar su deuda. Guy de Gisborne pareció compartir las sospechas de Hugo de Reynold y dijo en voz alta: «Aunque haya logrado reunir el dinero, lo obligaré a que me entregue a Marian en matrimonio». «No os apuréis», respondió el abad. Mientras tanto, Sir Richard de Lea entraba en el gran vestíbulo, y seguido siempre por su silencioso acompañante, se acercó al abad y a Guy de Gisborne. «¿Habéis traído el dinero?», inquirió Hugo de Reynold por todo saludo. «Señor abad», respondió el caballero, «pensé que aceptaríais una parte del pago y me concederíais un nuevo plazo para pagar el resto». Sir Richard de Lea deseaba ver hasta dónde llegaba la ambición del abad y su deseo de apoderarse de las tierras que no le pertenecían. Se reía por dentro pensando en la cara de Hugo cuando vieran que traía consigo la totalidad del dinero para pagar la deuda. «Os liquidáis todo lo que debéis o entregáis vuestras tierras. No estamos aquí para hacer nuevos tratos», exclamó el abad. «Pero he venido a pediros un poco de compasión», protestó humildemente Sir Richard. «¿Compasión? Me quedaré con vuestro feudo si no pagáis». «Entonces», replicó Sir Richard cambiando el tono de su voz, «pagaré». Y por debajo de su capa sacó 2 pesadas bolsas que llevaba ocultas y las puso sobre la mesa ante la mirada atónita del abad. «Ahora que sé cuánto vale la compasión del abad, entregadme la nota que he firmado por el valor de mi deuda», exigió el caballero. «No tan rápido», respondió Hugo de Reynold, furioso porque veía perderse la propiedad de las tierras y el castillo que tanto ambicionaba. «Contemos el dinero». «Queda otro tato por hablar con vos, caballero», interrumpió Guy de Gisborne. Sir Richard de Lea miró a Guy, reparando por primera vez en su presencia. También el abad volvió la vista hacia él, molesto, porque había interrumpido la discusión sobre el pago de la deuda, que era el único tema que le preocupaba. «Es cierto», confirmó sin embargo Hugo de Reynold mientras contaba enfurecido el dinero. «Deseo pediros la mano de vuestra hija Marian para Guy de Gisborne, sheriff de Nottingham, y mi hombre de confianza». «Eso jamás», gritó el joven acompañante de Sir Richard, haciendo oír su voz por primera vez. «Lady Marian», exclamó Guy de Gisborne sorprendido. «¿Qué hacéis así vestida?» «Acompaño a mi padre a enfrentar a fieras inhumanas como vosotros», gritó Marian, cuyo cabello a causa de la explosión de furia había caído de abajo del sombrero que lo mantenía oculto hasta ese momento. «Basta de tratos», exclamó Richard de Lea. «Entregadme el papel que me declara libre de mi deuda y Marian y yo volveremos al castillo de inmediato». «Concededme la mano de vuestra hija o no recobraréis el documento», gritó Guy de Gisborne sacando su espada y amenazando a Sir Richard. Hugo de Reynold comprendió que todavía le quedaban alguna esperanza de apoderarse el feudo de Richard de Lea y decidió apoyar a su malvado sheriff.
Agitó una campanilla que se hallaba sobre la mesa y un grupo de hombres armados ingresó en la habitación. El caballero de Lea llevó la mano a la espada y la sacó dispuesto a defender a su hija. «No, padre», lo detuvo la muchacha, ya con el cabello totalmente libre de ataduras y el sombrero en su pequeña mano blanca y algo temblorosa. «Dadle el papel, malvados», exclamó Marian, enfrentando al abad y a Guy de Gisborne, y deteniendo a los soldados que avanzaban hacia su padre. «Me casaré contigo, indigno sheriff de Nottingham. Deja que mi padre regrese a nuestras tierras hasta el día de la boda», gritó, luego parándose delante de Guy. Su decidida actitud hacía que se la viera más alta de lo que parecía mientras permanecía en silencio enfundada en ropas masculinas. «Padre, regresa por el mismo camino por el que hemos venido», dijo a su padre subrayando las palabras que pronunciaba de manera evidente. Sir Richard comprendió el secreto mensaje de su hija. Arrancó el documento de las manos de Hugo de Reynold, abrazó a la joven sin decir palabra y salió de allí dispuesto a pasar por el bosque y pedir ayuda a Robin Hood para librar a Marian.